Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Señor, reclamamos la sangre de Cristo sobre este auditorio, cada parte de nuestra vida, sobre el mensaje, sobre nuestro corazón. Lo levantamos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por la sangre de Jesús. La sangre de Cristo. Oh, la sangre de Jesús. Me limpia. Oh, la sangre de Cristo Jesús, la sangre preciosa, la sangre que limpia. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Señor, te damos gracias por la sangre que nos limpia, que quita todas aquellas cosas que nos contamina del mundo. ¿Sabe que la Biblia habla acerca del espíritu del mundo y puede venir a unirse a ti y ni siquiera te das cuenta? Pero gracias a Dios por la sangre. Si hacemos la sangre de Cristo importante, la sangre de Cristo nos hará importantes a nosotros. Señor, venimos a ti porque tú eres bueno y tú estás bien y tú eres santo. Te bendecimos, Señor, te alabamos, oh Dios, te adoramos y te damos gracias por la sangre de Cristo. Te damos gracias por la sangre de Jesús. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo aquello. Gracias, Señor. ¿Sabe que en el Viejo Testamento, cuando ungían al sacerdote, primero lo ungían con la sangre y tocaban su oído, su dedo y su pie? Y lo que ellos escuchaban, hacían y donde caminaban, así había sido santificado, separado al Señor. Y eso les recordaba que eso era un sacrificio de sangre. Y cuando Jesús vino, Él vino como el sacrificio de Dios y tocó nuestros oídos, nuestro corazón y nuestros pies para que nuestro corazón fuera separado, para que fuéramos separados del mundo y el fluir del mundo, fuéramos separados de ellos. Porque vimos en el Viejo Testamento que después que venía la sangre, venía entonces el aceite. Y luego que fueron tocados por la sangre, venía el aceite y los llenaban de aceite. Y bajaban y los ungían con galones de aceite para representar el derramamiento del Espíritu de Dios. Y representaba su separación a un Dios santo, un Dios que provee por su espíritu, y en su presencia y en esa separación hay santidad y hay provisión. Pero el Espíritu Santo nos separa del mundo. Y la Biblia nos dice que fuéramos purificados. Fuimos purificados, santificados por la sangre de Cristo. Pero la Biblia nos dice que la palabra nos santifica. ¿Qué es ser santificado?
Es una palabra grande, pero simplemente quiere decir ser separados. Now, does that mean that ¿Quiere decir eso que entonces we're not in the world? No, Jesus said we're in the que world. no estamos aquí dentro de este mundo? We're not of it. Estamos en el mundo, pero no somos del We mundo. want to be watchful and guardful. Y tenemos entonces que estar separados, tenemos que guardar nuestro corazón para que estemos separados. Nuestro dinero está separado a Él, que nuestros pensamientos están separados para Él, que pensemos como Él, que su palabra sea lo más importante, que su forma de pensar y hablar sea y su justicia, todo eso, su forma de ser, su forma de ver las cosas. No puedes hablar y moverte y hacer las cosas como el mundo y ser separado para Dios. No es posible. Pero estar separados para Él es algo maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Viene el Espíritu Santo. Viene la presencia, su dulce presencia, ese poder, esa fuerza. Podemos entonces estar bajo la sombra del Omnipotente y ser protegidos por Él. El Señor está de nuestro lado, pero si nosotros estamos de su lado, hablando con Él, hacer lo que Él te dice hacer en nuestro corazón. Aleluya. No estamos tratando de ver cuánto podemos quedarnos en el mundo, sino amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Aquellas cosas que buscas, aquellas cosas que te atraen. ¿Con qué cosas te identificas? Las cosas con que te identificas. Quiero hablar como eso. Quiero ser así. Esas cosas que te atraen, ¿le placen a Él? ¿Son cosas que son como el mundo o como de Dios? Así que de modo que tu corazón esté sometido a Él. ¿Con qué atraes a la gente? ¿Con la bondad de Dios? La Biblia dice que la santidad es preciosa. La belleza de la santidad. Tenemos que enseñar a la gente, ayudar a la gente a entender que la justicia y la santidad son cosas buenas. El mundo está muy alocado. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas a su forma. Nosotros no queremos morir haciéndolo de nuestra forma, queremos vivir haciéndolo de la forma de Dios, de su forma, para que la unción del Espíritu, esa unción dulce, cuando la unción no fluye, cuando no estamos en su presencia, ¿cree que es culpa de Dios o es nuestra culpa? Nosotros tenemos que hacer el cambio. Señor, dedicamos nuestra vida a ti, Señor. Señor, queremos deshacernos de todo aquello que no es tuyo. Muéstranos a Jesús. Espíritu Santo, es bienvenido aquí, no simplemente en este cuarto, en este lugar, sino aquí. Tócate a ti mismo y di, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo Espíritu, quiero caminar en tus caminos. Quiero ser dirigido, quiero ser cambiado. No quiero ser conforme a este mundo, sino ser transformado. Transformado por la renovación de nuestra mente. Saber lo que tú sabes, ver lo que tú ves. Y sacudirme de todo aquello que no es tuyo. Y con el mundo viene el problema, la confusión, la enfermedad.
Eso que está en el mundo, eso es lo que trae el mundo, pero debes sacudirte de ellos. No puedes estar con el mundo y esperar que los malos resultados no estén ahí. Tienes que dejar el mundo. Sacude las cosas que son del mundo. Sacude aquellas cosas, deshazte de aquello que es egoísmo, aquellas cosas que no son de Dios. Deshazte de aquellas cosas que son del mundo. Deshazte de ellas. Sacude esas cosas y no dejes que el mundo sea lo que te atraiga. No puedes andar en el mundo y estar en Jesús. Eso es confusión. Deshazte de ellos para que puedas ser como Él. Porque con Él viene la paz. Estar bien, prosperidad, seguridad. Estar sólido, estar firmes en una fundación firme y sólida. Y con eso viene una limpieza, una pureza, una dulzura del ser limpiado por la sangre. En la sangre por el Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Algunos de ustedes están siendo libertados ahora mismo. Siendo libertados. Déjalo, suelta eso para que puedas parecerte a Jesús. Aquello que no se parece a Él, deshazte de ello en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Porque todas esas cosas del mundo están diseñadas para matar, robar y destruir en tu vida. Y eso es lo que es. Pero Jesús vino a darnos vida en forma abundante. Esta mañana, Señor, traemos nuestra semilla de todo nuestro corazón. No es un corazón que está un poquito hacia el mundo o que se ve un poco como el mundo o que observa el mundo un poquito más aquí y allá, hacer como ellos un poco más. No, un corazón no así. Nos deshacemos de ellos, nos sacudimos de ellos para que nuestro corazón esté bien, justo delante de Él. Para que de todo corazón, un corazón limpio, puro, podamos traer nuestra ofrenda a Dios. Damos a ti, Señor. Te damos a ti porque te amamos, porque queremos honrarte. Ofrendamos a ti porque tú eres justo, tú eres bueno, tú eres puro, porque debes ser honrado y reverenciado. Y estamos aquí porque te servimos. No podemos retenernos. Queremos con todo nuestro corazón completo traer nuestra ofrenda a ti, porque representa nuestro corazón. Representar, estar completos en ti. Y para darte gracias, y te alabamos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Puede sentarse si va a hacer su ofrenda en efectivo. Hay unos sobres enfrente suyo. Si va a hacer un cheque, puede hacerlo a nombre de EMIC. Y si está en línea, allí enfrente suyo hay un botón para hacer su ofrenda que dice Online Giving. Cuando usted da y no tiene esa mentalidad antigua del mal, entonces usted puede hacerlo, lo hace porque usted está obedeciendo a Jesús. Y la bendición de Dios viene sobre ti, sobre tu ofrenda. Viene sobre tu diezmo. La bendición viene sobre tu casa. La bendición viene sobre tu cuerpo. La bendición de Dios viene sobre tu ofrenda y te mueve hacia adelante.
y te deshaces de todo peso de pecado Hallelujah. para correr para Dios. Free. Libres. Gotta shout that. Say free. Dilo, libre, libre, Free. Hallelujah. libre. Thank you, Father. Gracias, Padre, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Nuestro Dios es mayor, es más alto. Nuestro Dios es el sanador, poderoso y asombroso. Nuestro Dios. Nuestro Dios es más poderoso, es mayor, es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios es sanador, asombroso y poderoso. Nuestro Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá detener? Y si Dios está con nosotros, ¿quién se podrá levantar en contra de nosotros? Y si Dios está con nosotros, nadie nos detendrá. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos separará. ¿Qué nos podrá detener? Nuestro Dios es mayor. Nuestro Dios es más fuerte. Nuestro Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios es sanador, asombroso en poder. Nuestro Dios. Nuestro Dios es mayor. Nuestro Dios es más fuerte. Más alto que cualquier otro Dios. Mayor. Nuestro sanador, nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá detener? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Quién contra nosotros? Nuestro Dios es mayor, aleluya. Glorifique su nombre. Padre, te damos gracias por este momento, estos momentos hoy. Gracias por los tiempos en que podemos reunirnos. La familia de Dios puede reunirse para alabarte, para adorarte en música, adorarte con nuestras ofrendas. Y hoy, Padre, te doy gracias por la palabra a tiempo. Gracias por conexiones divinas en esta congregación que tú me has dado, me has bendecido. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Nos estás llevando a lugares más altos. Señor, recibimos esta palabra por fe. Tenemos oídos que oyen, ojos que ven, y nosotros miramos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Salude a alguien antes de sentarse. Buenos días a todos, es bueno que están aquí. ¿Está hambriento para la palabra? Quiero que hablas su Biblia a Mateo 28. La semana pasada comenzamos una serie nueva que se llama Ahora que creo, ¿qué es lo próximo? El próximo paso. Entonces, este miércoles comenzaremos en nuestro instituto bíblico una clase en que vamos todos a estudiar lo mismo. Hay diferentes clases, diferentes formatos, pero vamos todos a hablar lo mismo.
Entonces vamos a estar aprendiendo las cosas que debemos usar para ministrar a un creyente nuevo. Todos necesitamos esto, porque ahora estamos en el momento de la cosecha más grande jamás vista y tenemos que estar listos para ello. Y nosotros tenemos que estar listos para ministrarles a ellos como iglesia, todos juntos, y todos vamos a tener oportunidad para ministrar a alguien. Todos los días tenemos oportunidad para traer a alguien para compartirles la palabra. Pero ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a ministrar? Y para eso estamos haciendo el Instituto de Creyentes. Y vamos a estar cubriendo 5 cosas esenciales que cada creyente debe saber. Esto tiene 2 propósitos. Uno, que vamos a estar siendo entrenados cada uno de nosotros como creyentes, pero también es una oportunidad perfecta para traer un creyente nuevo para que estén aquí y puedan escuchar estas clases y también sean entrenados. Comenzando este miércoles, vamos a comenzar a estudiar los siguientes temas. El amor de Dios. ¿Qué más importante puede ser que hablemos acerca del amor de Dios? Que la gente sepa que Dios les ama. Entonces, el siguiente miércoles vamos a hablar acerca de la relación con Dios, la relación que debemos desarrollar con Él, que cada creyente debe tener. Y para nosotros es algo que nos recuerde eso a todos nosotros. Al siguiente, el tercer miércoles, acerca de la provisión de Dios, hablaremos de ello. Y el cuarto miércoles hablaremos acerca de lo importante de la palabra. Y la última clase es cómo crecer en Dios. De modo que estos miércoles vamos a estar hablando cosas que podemos ministrar a un creyente nuevo. Pero en la mañana, cuando hemos comenzado el domingo pasado, aprendemos a cómo administrar a un nuevo creyente. Y hablamos acerca también de lo que es ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Y los próximos 3 enseñanzas que haremos, el método de Dios, cómo crecer a un creyente, cómo crecer líderes y cómo crecer la iglesia. Ahora sabemos que es importante que crezcan los creyentes, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método de Dios? Y que Dios tiene un método para que los discípulos crezcan, Dios tiene un método para que crezcan los líderes y Dios tiene un método para crecer la iglesia. Entonces vamos a hablar de cómo podemos discipular a una persona. Y vamos a tener algunas sesiones en que vamos a aprender a cómo hacer un discípulo. ¿Qué hacer con un discípulo? ¿Cómo le enseñamos? ¿Cómo le ministramos? Le digo, no es difícil en lo absoluto hacerlo. Ahora también le quiero dejar saber que nos estamos preparando para una entrada de muchos nuevos creyentes. ¿Sabes que mucha gente que están alrededor nuestro que no son salvos? Hay gente que están en donde tú trabajas, en la escuela, en su familia, que necesitan conocer a Jesús. Y ya es tiempo de que la iglesia comience a alcanzarlos y atraerlos. Y comenzamos a entrenarlos para que sean discípulos y ellos puedan salir para que ellos discipulen a otros. Una de las cosas que queremos hacer en nuestra iglesia es prepararnos para eso. Por ejemplo, si trajo un amigo hoy, o una persona, un asociado, alguien con quien usted trabaja, o un familiar, usted lo puede traer aquí al altar y uno de los ministros de nuestro altar va a poder conectar a esa persona inmediatamente con alguien que puede comenzar el proceso de discipulado. Entonces, luego,
les recomiendo que lo traiga miércoles en la noche para que ellos comiencen a crecer y a aprender acerca de ser un discípulo de Jesús. Luego vamos a comenzar a hacer 3 clases que van a continuar, que van a estar siendo enseñadas continuamente. La primera clase se va a llamar Ahora que soy creyente y va a estar en un salón en que van a estar juntos enseñando, aprendiendo a cómo hacerlo. La segunda clase tiene que ver con desarrollar su relación con Dios. La tercera clase se va a llamar tu vida bendecida, ahora que estás bendecido. O sea que la vida tiene la bendición ahora, la sanidad ahora, la prosperidad ahora. Estamos preparándonos lo más pronto posible. Y quiero comenzar a animarlos a que traigan un amigo, un familiar, una persona. Permítame que le ministre, que le predique, que ponga la palabra de Dios en sus corazones. Y entonces los podemos entrenar, los podemos hacer discípulos para que sean parte del cuerpo de Cristo, para que ellos eventualmente puedan salir y hagan discípulos de otros. Así que vamos a ver nuestra escritura fundamental para esta enseñanza, Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero detenerme ahí y hacerles saber que en el griego habla específicamente que dice hacer discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos las últimas instrucciones de Jesús antes de ascender al cielo. Son importantes instrucciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esas fueron las órdenes que le fueron dadas a los discípulos. Le fueron dadas estas instrucciones por la unción del Espíritu Santo, que estaba hablándole a ellos a ser discípulos de todas las naciones y enseñándole que guarden todas las cosas. Y el enfoque era hacer discípulos. Entonces vamos a aprender qué le vamos a enseñar, cómo le vamos a enseñar. Es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es un discípulo? La semana pasada hablamos de eso. Primero que nada, dijimos que un discípulo es un estudiante. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, alguien que sigue a alguno otro. Y le he leído de un libro que estoy leyendo que se llama La Iglesia que hace discípulos. Dice que el proceso del discipulado busca entrenar a otros para entonces lanzarlos para que esos puedan discipular a otros. El discipulado lleva a la reproducción y a la multiplicación, la forma de alcanzar al mundo. Vemos entonces que los discípulos pasan por un proceso, que son llamados, discipulados, enseñados y entonces son lanzados. El discípulo está enseñado, entonces crece
other disciples para que entonces vaya y haga discípulos de otros. and go out to make other Y esos disciples. otros You see the crecen, pattern here entonces son for alimentados en el amor y en la palabra de Dios, y ellos salen para que vea cómo es el proceso. and that follower is taught. Entonces, un discípulo también es un seguidor. Ese seguidor está enseñado, Place where they are nutrido to go out and en la fe, other disciples. y entonces ellos salen para entonces discipular a otros. The student becomes the teacher. Y el proceso de discipulado no es completo hasta que ese discípulo sale a hacer otros discípulos. In others. Y entonces es el proceso en que se reproducen a sí mismos en otros. New Living Translation. Jesus said, Juan when you produce much fruit, 15:8 you are my true disciples. This brings great glory to the Father. So a disciple is one who produces fruit. And what Entonces, kind en of esa fruit escritura is nos it habla here? de que un A discípulo disciple es aquel is one que who produce fruto. reproduces himself and others, El producing discípulo es that aquel que se or reproduce a sí mismo en otros, o sea que if you are, Jesus said, producing produce much fruit, otros you are my discípulos. disciples. And this brings glory to the Father. Entonces, cuando ustedes hacen otros discípulos, Jesús dijo, trae gloria a Dios. Of a disciple. And you can apply this to just about every field of life, but we En realidad, usted puede aplicar esto a cualquier tema de la vida, pero nosotros lo aplicamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la vida de Dios. ¿Alguna vez ha observado cuando tiene un mesero and they come que viene a atenderlo y de momento ve que hay otro mesero un poco retirado, with hands like this, con sus manos enfrente suyo, y entonces ve que el mesero está atendiéndolo, pero el otro simplemente observa. ¿Qué es lo que está sucediendo? El otro está observando, está aprendiendo. standing back, that is Aquel que usted ve que está retirado está observando. Ese es el discípulo. following that waiter. Esa persona que está siendo discipulada Of this. I've watched this está observando, está aprendiendo cómo se mueve el mesero, qué es lo que hace. to the one that's Yo verdaderamente me gusta observar estas I'll say, "Is cosas. this your first day?" Y a veces yo le digo a la persona, y hablo con esos que están siendo entrenados, le pregunto, ¿este es tu primer día? Or a waitress, Y me dice, sí, es mi primer día. always give them a great tip. Y yo siempre, a mí me gusta dar una buena propina Yeah. a la persona aún que está aprendiendo. Yo bendigo a ambos, al mesero que está trabajando y al que está aprendiendo. But that disciple is watching that Pero waiter ese or waitress discípulo, dip esa their persona nose, que está they're aprendiendo, observing what the está waiter is observando lo que el mesero está haciendo, está aprendiendo las cosas específicas de ese trabajo doing, specifics of the menu. y está aprendiendo las cosas específicas del menú, To answer whatever question aprendiéndolo de memoria, sabiendo qué preguntas se hacen y cómo contestarlas. cut loose to do the job. Pero llega el momento en que ellos I want you to be los sueltan para que hagan el trabajo por sí mismos. job themselves, and then all of a sudden Entonces, themselves being ahora shoulder, saying, están, "I want you to train this waiter." llegan, entonces después que llevan un tiempo trabajando, le hacen lo mismo a ellos. Ahora viene una persona y le dice, ahora quiero que tú entrenes a otro. Student drivers, have you ever been out on the highway? También el otro ejemplo que tengo es aquellos estudiantes que están aprendiendo a manejar. Do you try to stay away from that car? ¿Sabe cuando ve un automóvil que tiene las marcas que dice Or estudiante? praying? Cuando usted ve carros, automóviles que tienen esas marcas, usted trata de estar lejos de ellos, ¿no? They're not Yo lo que hago es que comienzo a orar por there's ellos. sort of sea legs to driving under them quite yet, and it can be Y cuando esos estudiantes están aprendiendo, any hay driver cosas que de verdad ellos no saben. first time. Anybody ever do that? Y algunos estudiantes, por ejemplo, van a la avenida por primera vez. The first time somewhere at some point in your life. Y usted sabe que cuando está aprendiendo tiene que entrar a la avenida. In my Entiende que hay un proceso de discipulado para poder hacer eso. as the student, the driver's ed, we called it, Y, teacher. y en la escuela, pues usted sabe que había un maestro
que estaba a cargo de enseñar educación para manejar. My school, we had Y a mi- driver's ed teacher who En, actually is en mi represented escuela, by cuando yo estaba en la escuela superior, double duty. Anyway, so había un maestro designado para enseñar eso, driver's ed class, big la, group of us, 30 la kids educación para conductores. taking the class. Y había una clase y había muchos estudiantes. Not a video, not a CD or DVD. It was a film. Nos enseñaban una película Showing different things about driving and que enseñaba diferentes elementos de conducir came the day that they took en us el salón de clases. by one Pero vino el día parking lot en que cada uno de nosotros out there, nos llevaban al estacionamiento y comenzamos a practicar lo que vimos. which allowed my mother or my father Entonces luego vino mi permiso de aprendizaje, el carnet para aprendizaje, cuando mi mamá o mi papá tenía que estar conmigo para yo poder conducir. go to the store. So I go out on the highway. I remember the first time. I remember the Yo feeling that I recuerdo la had primera vez in that 1965 cuando Volkswagen conducí por primera vez por mi cuenta next to me and going con mi mamá a mi lado. highway for the Y me acuerdo cuando fui a la avenida por primera vez. I was scared and thrilled. all Yo estaba muy asustado, pero también emocionado a la misma vez. came where I got my license. Pero vino el día en que tuve mi licencia de conducir y entonces yo solo podía conducir. Yo solo podía conducir. Entonces le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿necesitas algo? Ella me daba una lista. Anything else? Yo iba en el carro I mean, I'm wanting to be deployed. y Sydney, ella me daba la lista y yo me iba en el automóvil. it was a new freedom. Yo quería ir porque me gustaba manejar. Lloyd, Y siempre le decía, mamá, hay algo que hay que comprar porque yo voy y lo there was compro. a girl there that I had a crush on. And so I'd ask my mom, Y yo me acuerdo también que en la tienda había una muchacha que a mí me gustaba y yo iba a la tienda simplemente para ver si ella estaba allí. she gave me a list one time, and I purposely forgot two Yo recuerdo una vez que ella me dio una lista girl there that was working in that store. y cuando traje lo que ella me pidió, olvidé dos cosas adrede porque quería regresar a ver a la muchacha. And then Pero el punto que quiero hacer es que llega un momento en que después de ser estudiante ya no eres estudiante position that my mom and y sales a hacer lo que se te entrenó. here Jeremy is driving, and I'm sitting beside him. De la misma manera, mis hijos crecieron, entonces ya no era yo el que estaba aprendiendo, sino ellos. Will be having their children next to them Y llegará el día en que mis hijos of disciples. van a ser discipulados de la misma manera. And so that's a disciple. A Mis hijos tendrán sus hijos y ellos serán entrenados por mis hijos para poder conducir. Es el mismo proceso. here at discipleship being the method of growing, Entonces vamos a ver the method of que growing el discipulado es el método para desarrollar very much creyentes like nuevos. a newborn baby. Un creyente nuevo es muy parecido a un bebé recién nacido. Children were born, Yo recuerdo cuando especially with ambos de mis hijos nacieron the first one to be born in our family. y Jeremy fue el primero que nació. Day that Fue when Jeremy was un born, día our life tal changed. que cuando él nació, nuestra vida cambió. Usted sabe que cuando nace un bebé en su familia, su vida cambia. Entonces eso fue lo que sucedió con nosotros. Held him in my arms. Cuando lo vi Jeremy was. y lo tenía en mis brazos por primera vez, Myself to you, I am. yo le dije a él, Jeremy, me presento a And I mean, ti. we got Yo pictures soy tu padre. small. Well, that took every bit of focus Entonces, for Terry and me. I mean, we did not get home from the hospital. nosotros put Jeremy tuvimos in que his room, concentrarnos and say, bien. "Mom and I are going out for dinner. There's stuff in the fridge." Nosotros tuvimos que usar toda nuestra fuerza, toda nuestro entendimiento. Nosotros no llegamos a casa y lo pusimos en el piso y le dijimos, Jeremy, tu mamá y yo vamos a irnos y regresamos ya pronto. Haz lo que quieras ahí. And by the No, claro que no. Nosotros tuvimos que estar con él, criarlo, enseñarlo everything needed
todo lo que nosotros hacíamos tenía que ver con enseñarlo a él, his own. hasta que llegue el momento en que él podía entonces hacerlo por sí mismo. Eso es lo que sucede con un nuevo creyente. Believer. Todo nuevo creyente Attention. necesita atención, discipulado Somebody y alguien que le dé, to take them by the que los enseñes, literalmente, prácticamente alguien que lo tome de la mano. De la misma manera was by myself. que cuando yo fui salvo, House was empty. I'm 19 years old. yo tenía 19 años, mis amigos todos se están salvando. I said to the Lord, Yo le dije al Señor en la casa donde estaba, this guy was crazy, and he got saved. le dije al I Señor, said to the Lord, I said, le hablé acerca de un amigo mío que estaba muy chiflado. Yo le dije, Señor, si tú puedes salvarlo a él, me puedes salvar a mí. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene ahora? direction. Yo necesitaba dirección. Yo necesitaba ayuda. Needed some milk. Yo necesitaba leche. Get me some milk. Alguien deme leche. La leche de la palabra. Y este amigo mío, Again, had started going to a church. que también se salvó y comenzó a ir a una iglesia bautista en Massachusetts, He said, come to church. él me llamó y me dijo, No, I don't think I want to do that. ven conmigo a la iglesia. Y yo le dije, no, no creo que quiera ir a la He came to iglesia. my house on a Sunday, and he picked me up, he took me to church. Y un día él fue a mi casa y me recogió en la iglesia. I enjoyed this. Entonces cuando yo estaba allí en la iglesia, yo dije, oh, no está mal, está bien, disfruto aquí. Sat in church. Y yo literalmente me senté allí en la iglesia, estaba yo en la iglesia y pensé, I like this. esto está bien, me gusta. Well, what was going on there? ¿Qué estaba sucediendo? There was a calling on my Era life. que el Señor estaba llamándome. Finally got me to go back to church. Y el Señor finalmente me pudo ayudar a entrar a la iglesia, a entrar a su cuerpo, Being a pastor in para yo poder invertir mi vida a ser pastor. intensive disciple. Pero ¿sabe qué? Que en esa iglesia me pusieron en un programa de discipulado intenso, Handed it to me as a aunque no fue, por ejemplo, algo que me dieron un papel o un libro. Ellos simplemente lo hicieron, lo vivieron delante de mí. maybe 50, 60 people at the most. La iglesia era pequeña, unos 50, 60 personas, pero ese pastor tenía un corazón muy grande hacia los jóvenes adultos. We would have Cada miércoles en la noche sit in one of the teníamos una reunión con el pastor, all my friends. nos sentábamos en el piso y el pastor venía y nos enseñaba la palabra de Dios, nos discipulaba, nos preguntaba, nos hacía preguntas, nosotros le hacemos preguntas a él. A deliberate, Y comenzó intensive, un discipulado intenso, fully within deliberado, serving in the church algo a propósito, in different y areas. comenzó a cambiar mi vida. Yo comencé entonces a servir en la iglesia They gave me y después de un año comencé a enseñar a los niños. Saturday nights. Me dieron un currículo y yo comencé a estudiarlo. It really helped me. Aún cuando yo estaba estudiando para enseñar la clase, me ayudó. Curriculum. Y yo comencé a enseñarlo. 20 or 21 year No sé, yo tenía 20, 21 años. Yo estaba ya discipulando niños, entrenándolos, leading them in the way that they should go. Well, y then I helped with indicándoles take youth to different places. a dónde deben dirigirse. 2.5 years after I was Y yo recuerdo que 2 años y medio después que había sido salvo, church ministering on a Sunday, tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios just like I'm looking al frente de toda la iglesia por primera vez. myself, 2 años y medio. Y recuerdo ese día cuando estaba predicando, comencé a pensar, dije, oh, esto me gusta. that new believer, me, ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Ellos tomaron ese nuevo creyente que era yo, comenzaron a entrenarme, a discipularme y yo comencé a crecer. Googled that church the other day. Y yo fui a Google Could see it, y vi la iglesia donde yo comencé por primera vez. Y me di cuenta que esa era la iglesia que yo pasé 3 años developed siendo desarrollado, discipulado, entrenado en esa iglesia. formative
Fueron esos años de formación que me ayudaron a hacer lo que estoy haciendo hoy aquí. Hoy todavía uso aquellas cosas que aprendí en aquellos días. Cuando vi esa iglesia los otros días, vi una cancha de tenis y recuerdo que ese pastor nos llevaba a esa cancha de tenis a los jóvenes. Pero sabe que el discipulado requiere tiempo. Ese pastor nos llevaba a desayunar, jugábamos tenis con él, pasábamos tiempo con él y ese proceso era parte del discipulado. El discipulado es el método de Dios para hacer que nuevos creyentes crezcan. Cuando los nuevos nacidos, comienzan en la iglesia, ellos están en el reino, pero sus mentes tienen que ser renovadas para el reino. En Romanos 12:2 dice, no permitas que la mente del mundo te llene y te cambie, sino deja que el plan de Dios y la palabra de Dios te cambie a ti y que ese pensar de Dios te mueva hacia la meta de Dios, del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están ministrando a nuevos creyentes? Creyentes nuevos. ¿Cuántos de ustedes están ministrando en el trabajo o en la familia o alguien? Algunos que estén haciendo eso con su familia. Saben que esas personas tienen que ser entrenadas, tienen que ser discipuladas y sus mentes tienen que ser cambiadas de la misma manera. Cuando yo estaba en Rusia, estaba predicando allá en una reunión, yo les comentaba, You know, from the car to the restaurant or from the car to the church. We were being carried. But what if I move there? Es diferente mudarse a Rusia que estar visitando. Cuando estábamos allá, nos llevaban a todos lugares, nos ayudaban. Pero mudarse a un lugar requiere un cambio de mentalidad completo. Voy a tener que aprender su idioma, aprender su cultura. De la misma manera, cuando somos nacidos de nuevos, tenemos que ser transformados, cambiados en nuestra mente. Aquellos que son nuevos convertidos tienen que ser entrenados y cambiados en su forma de pensar. Si yo fuera, por ejemplo, a aprender ruso, tendría que aprenderlo desde el principio. Lo único que yo sé decir en ruso es niet. Pero para poder aprender a ser eficiente en el lenguaje, tendría que entrenarme. De la misma manera, una persona que es nacida de nuevo tiene que ser entrenada en el lenguaje del reino. Entonces, el discipulado es el método de Dios, es el patrón de Dios para ayudar a una persona a crecer en el evangelio. Tarda mucho si una persona tratara de aprender por sí mismo, pero cuando hay una persona ayudándote, entonces el proceso no es tan largo porque te ayuda. Tuvimos mi celebración de mi cumpleaños recientemente. Aubrey, mi hija, se llevó muchas fotos y estábamos mirando las fotos diferentes de muchos años atrás. Y hay una foto y en esa foto estoy con mi hijo en mis brazos y hay otra foto de yo con mi hija en mis brazos y hay diferentes
partes de su vida que están en esas fotos. They have children. Y ahora estamos They have en la etapa donde ellos se han casado. Ellos tienen hijos, basic. ellos tienen sus responsabilidades. We train them up in the way Entonces they should podemos decir que mis hijos han sido discipulados, from it, but they've stuck with it. pero ellos fueron entrenados y discipulados en el camino que habían de ir. I tied his little shoes. Y yo recuerdo que yo le amarré los zapatitos a mi hijo Jeremy Preaching the gospel over the y ahora mismo pues, él está predicando el evangelio por todo el mundo. back that when he was Pero small, cuando usted se recuerda de cuando era niños, él era un niño que necesitaba ayuda, somebody to alguien que lo ayudara, alguien que escogiera los zapatos y la ropa para él, alguien que lo levantara por la mañana. when we were up at Keith Moore Eso era así. this last week for the week of Y estaba recordando que estábamos en la iglesia de Keith Moore. there on Thursday, Sara y su esposa estaban allí. Jeremy y su esposa Sara estaban allí. and I've got this pocket square that I usually put a pocket square in my suit. I have a little invention that I made, and I'm sure there's something else out there, but this works for me. I have a little card that I stick it in. It's kind of crude. I'm thinking of a new way actually of how to do this, but this is a card that I stick it in. It's an old Eagle Mountain bunch of cards that I had, Eagle Mountain cards, and I put a little clip right there, and Yo tengo, that yo in tengo my esta, it'll sink to the bottom and disappear. yo So tengo I've esta, invented this. I esta, was actually thinking the other day about este Velcro. sobre donde pongo, Thought about two donde Velcro pongo put it together. mi pañuelo y lo pongo ahí, porque si no lo pongo, Anyway, el pañuelo se desaparece en el bolsillo. these cards are stuck in every one of my suit Y en todos mis trajes yo lo pongo. Esa es la forma en que yo pienso. Y tengo eso ahí en mi bolsillo, así. Y los que yo tengo, pues hay que cortarlo para que pueda caber en el bolsillo, porque cada bolsillo es diferente. Algunos son más anchos, otros más profundos. Entonces yo tengo que cortarlos para que estén justos en el bolsillo. Entonces, algunos de ellos no han sido cortados bien y cuando me muevo a veces, pues ese sobre estaba así saliendo fuera del bolsillo y un día, pues el sobre estaba así que se veía. Y yo fui a abrazar a mi nuera, a Sara, y entonces abracé a mi hijo. Y entonces mi hijo me miró y usted sabe, los hijos hacen eso, los miran y ven si están vestidos bien. Y entonces le enseñé a mi hijo mi ropa y de momento pues él se dio cuenta y empujó el sobre hacia dentro del bolsillo. Entonces me di cuenta que mi estudiante se convirtió en el maestro y yo pues le estaba enseñando cómo comprar ropa y él aprendió. Y llegó un momento en que él compraba su ropa en un sitio que no era muy bueno. Pero mi esposa y yo comenzamos a aconsejarlo acerca de cómo vestir. Y un día, pues, él decidió que ya no quería ponerse esa ropa barata. Aprendió, es un discipulado. Y yo recuerdo, yo crié a mi hija, Aubrey. Ahora ella ha crecido, ella es mamá, ella hasta trabaja en cosas aquí en la iglesia y me ayuda a mí.
Ella ha progresado, ha hecho cosas que ahora me ayudan. I'm taping with Gloria again at the end of this month, and we're doing a 2-week series Y por ejemplo, of God. voy a grabar de nuevo con la hermana Gloria Copeland y vamos a hablar acerca de ser herederos de Dios. To look like. I looked at all 4 of them, and I sent Yo word back comencé a ver diferente el arte de cómo debería ser para el producto. Y yo envié mensajes de que Aubrey hiciera la decisión. Y lo que quiero decir con esto es que mis hijos han crecido, han sido discipulados. De la misma manera, los nuevos creyentes deben ser entrenados. Vaya a Hechos, capítulo 8. Matthew 28, in the Message translation, God authorized and commanded me to commission you. Dios en Mateo 28, diferentes traducciones dicen, el Señor me ha comisionado, me ha autorizado a entrenarlos. Es un proceso de entrenamiento. Dígame cualquier ocupación, cualquier trabajo en que usted no necesita ser entrenado. Hay entrenamiento siempre en diferentes trabajos. Usted siempre está entrenando, discipulando a alguien o alguien lo está entrenando, discipulando a usted. Aquí en este ministerio, yo he sido, por ejemplo, discípulo de Kenneth Copeland y yo tuve un jefe que me estaba entrenando, Él me estaba ayudando a ser levantado como jefe. Eso fue en el otoño de 1979. Él era el director ejecutivo en aquel tiempo. Y desde el 76 yo llevaba mucho tiempo trabajando en esa iglesia. Él me llamó a su oficina para julio del año que viene. Yo me voy y me dijo, yo quiero que tú seas el director. Por favor, no le digas a nadie, ni siquiera a tu esposa. Entonces él comenzó a entrenarme y me hizo asistente del director ejecutivo. Entonces a veces me decía, si venía alguna decisión que hacer, él me decía, tú haz la decisión. Pero antes de que hagas la decisión final, ven donde mí y hacemos la decisión. De enero del 1988 a agosto, cuando él se fue, entonces me dejó la responsabilidad a mí. Aún después que yo ya era el director, lo llamaba. Y entonces le preguntaban, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es tu opinión? Pero luego ya yo lo hacía solo. Tuve que crecer. Es la misma manera con los discípulos. En esta traducción dice, bautízalos y instrúyelos en todo lo que te he dado. En la traducción de Voice, estoy hablando con toda la autoridad de Dios que me ha dicho que los comisione. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Dios triuno. Entonces, discipúlenlos. Mire lo que dice. Mire la definición de esta versión. Fórmalos en las prácticas y los procesos del reino. Sabe que los nuevos creyentes tienen que ser formados. De la misma manera, los niños en el jardín de infantes tienen que ser formados.
practices and postures that I've taught you, Fórmalos en show las them prácticas y how aquellas to cosas que te he follow the rules that I've enseñado laid down for you. y enséñenles Form las them, cosas que yo les he show them. enseñado. Form them Deben formarlos, deben really mostrarle. is a good definition of what a disciple is, because Eso es una buena definición de lo que un discipulado significa. Tienen que ser formados, reshaped into this transformados new way of living. para Turn to este Acts chapter 8. I nuevo want to give you an example. modo de vivir. Something that the Lord showed me that I thought was very interesting. Vaya a Hechos capítulo Acts 8. chapter 8. I'm going to give you a very simple biblical pattern. Quiero darle un patrón bíblico Very simple. de cómo discipular nuevos In creyentes. Acts chapter 8 and verse 13. En el what I verso do there, 13 let de me back up Hechos and I'll read capítulo through 8, it. Look at Acts chapter 8 starting. comenzando en el verso 5. Then Philip Entonces went down to the Felipe, city of descendiendo Samaria a la ciudad and de preached Samaria, Christ les unto them. predicaba a Cristo. If you just back up a couple of chapters, Si va a just a couple of chapters, look at Acts chapter 6. Hold your unos place in Acts 8, capítulos, dos capítulos I'm showing atrás, you something here en el about capítulo discipleship 6, that's important. le quiero enseñar algo acerca del discipulado. We just read where Philip went down to the city of Samaria. Aquí vimos ya que Felipe predica a Cristo In en Acts Samaria. chapter 6, En Hechos 6, there was a murmuring, it says in verse 1, of the Grecians against the Hebrews. entonces because their widows había, were afflicted in the daily hubo ministry. murmuración de los griegos contra los In verse 2, hebreos, then the 12 called the que las multitude viudas of the aquellas disciples eran and said to them, desatendidas "It's en not la reasonable that we distribución should diaria. preach the word of God and serve tables. Entonces, Therefore, brethren, los look out 12 for dijeron, no es certain and justo honest que report, nosotros dejemos la holy palabra de and Dios para trustworthy, servir a las whom we mesas. may appoint Buscad over this pues, business. hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro y Nicanor. Y le quiero decir que Felipe estaba allí. Le quiero decir que estos hombres estaban siendo discipulados por los discípulos de Jesús. Y vemos que Felipe continuó en su desarrollo. Y entonces vamos y vemos al capítulo 8 que Felipe ya no está sirviendo en las mesas. Ha sido desarrollado, ha sido entrenado y ahora está él en un rol de líder. Entonces descendió a la ciudad de Samaria, predicó a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ve ahora que Felipe está ministrando a tiempo completo. Se dio cuenta que él estaba sirviendo las mesas, fue desarrollado y ahora está ministrando. Pues de muchos tenían espíritus inmundos, salían de estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Vamos a hablar de Simón por un momento. Simón era muy conocido en Samaria. Simón era muy considerado en esa ciudad. Simón no era cualquier persona. Estamos hablando de alguien que tenía mucha influencia, grande influencia. Decía, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Entonces, Samaria había sido controlada por este hombre. Él tenía esa ciudad atada. Corrupción total en esa ciudad. Y él era el líder de eso. Verso 10. A este oían atentamente todos. Ellos estaban prácticamente adorando a Simón.
they all gave heed from the least Desde el más pequeño hasta el más grande everybody lo in that escuchaban. city was being controlled. Todos aquellos en esa ciudad estaban siendo controlados por ese hombre. This man is Y the decían, great este es power el of God." gran poder de Dios. Here is you're dealing with Entonces, corruption, you're dealing estamos with lidiando who aquí is so power con hungry, algo power que, crazy, con un hombre has que tenía really mucha influencia, que into tenía something hambre that de has poder, hambre de literally influencia, control of y the estaba hipnotizando a la gente prácticamente. And it says in verse 11, and to him they had regard. Y entonces el verso 11, estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. The devil himself. Imagínese, el mismo diablo estaba influenciándolos. Philip do? Philip, who was one of those Pero ¿qué fue lo que that hizo at one time Felipe? was being trained up, Escuche, este era uno de los que había sido and then entrenados. to the point where Entonces fue discipulado hasta el punto en que level into the él next fue and he was sent out puesto en un lugar de to autoridad preach. y fue a Samaria a predicar. Absolutely Y Felipe changed the complexion and the cambió spiritual atmosphere of totalmente Samaria. la I mean, think about it. atmósfera espiritual de Samaria. Started as a Piensa en new eso. day. Y comenzó un día como un creyente nuevo. Y alguien lo tomó de la mano, lo comenzó a entrenar y enseñar las cosas de la palabra. Entonces le dieron una responsabilidad aún mayor para administrar a las viudas. Y él siguió creciendo y desarrollando, y alguien lo discipulaba, y alguien los llevaba de nivel a nivel. Y ahora está siendo enviado a Samaria y está limpiando la ciudad. Hay un nuevo jefe en la ciudad, un nuevo sheriff. Su nombre es Felipe. Verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Comenzó un gran derramamiento allí. Pero Simón comenzó a ver que su imperio se estaba derrumbando y su influencia se estaba desapareciendo. Y comenzó a ver que el sistema babilónico fue completamente destruido por la labor de Felipe. ¿Qué pasó? Y entonces dice, también creyó Simón mismo. Y esto no fue un evento insignificante. Él vino cara a cara con Dios, no era algo pequeño. Entonces dice, también creyó Simón mismo, después lo bautizaron. Fue llevado a las aguas del bautismo. Es importante para que un creyente sea bautizado, porque hay algo que sucede sobrenaturalmente. Eso es una demostración física de algo que sucede sobrenaturalmente. Cuando bajan a las aguas, todo ese pecado está sepultado, pero entonces la persona sale libre, completamente resucitada por Cristo. Yo recuerdo cuando fui bautizado. Yo estaba un poco nervioso cuando cuando yo iba a ser bautizado. Tenía 21 años. Y ese pastor me bautizó en agua. Yo recuerdo todo lo que pasó. Yo recuerdo que el bautisterio estaba en el área del altar. Recuerdo que era en la noche durante el verano. El sol todavía estaba brillando, aunque eran las 6 de la noche. Yo recuerdo que cuando bajé de las aguas y luego subí, la luz del sol me dio en los ojos. Yo sabía que era la luz del sol, pero me dio en los ojos y lo tomé como una señal. Usted recuérdese que cuando se bautizó es algo muy significante.
Cuando el diablo quiera tratar de que usted se olvide de ello, Those were the first two steps. recuerde ese evento. Simón creyó y fue bautizado. Crucial. Esas dos cosas sucedieron, pero hay una tercera cosa que es crucial Word, he continued with Philip en el crecimiento de un creyente, y lo dice aquí. and wondered, beholding the miracles and the signs that were done. And it's very easy Dice, to skip creyó that little word y continued. estaba siempre con So what the Felipe. Lord gave me when I first studied this some time ago, the Lord gave me these are the three keys to the Estas son development of las a new believer. tres- Use the letters BBC. Las tres llaves, las tres llaves que son importantes Broadcasting Corporation, or it can represent for a new believer, para un nuevo he creyente. believes, El creyente he is baptized, es bautizado he continues y continúa en la enseñanza. where it's left off. Muchas veces la parte del continuar And let me just en el aprendizaje y la enseñanza this is what happened to Simon se olvida. and Philip. The word continue in the Greek, it means En el griego, adhere. la I mean, stick to them la like palabra glue. continuar Wherever es Philip es went, continuar, adherirse a esas cosas. Philip was teaching him, training him, Y dice que discipling him, Felipe helping him lo get entrenó, rid lo of the old discipuló, lo ayudó a deshacerse de la mente anterior. Y usted se recuerda, si lee más adelante, que Simón trató de comprar el poder de Dios. Pero Pedro lo tuvo que reprender y le dijo que no era así, que estaba pecando. Pero Simón había sido entrenado, estaba siendo entrenado, y Felipe lo estaba discipulando. Pero ¿sabe qué? Podemos cometer errores. Y Simón trató de comprar el poder de Dios, pero Pedro lo reprendió fuertemente. Y usted sabe que a veces toma más de una persona para entrenar a alguien. Y Pedro lo regañó, lo reprendió y le dijo, en el verso 23 le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad olvidado que estás. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En el verso 22, Pedro le dijo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire qué importante es escuchar al hombre de Dios que diga, necesitas arrepentirte. Nosotros necesitamos. Y tenemos que aprender Y Simón a lo mejor dijo, pero ¿qué dije? ¿Qué dije mal? Tuvieron que conversar. Felipe le dijo, debes arrepentirte, ya lo has hecho de nuevo. Entonces Simón tuvo que hacer una decisión. Él pudo haberse ofendido y no tomar la corrección de Pedro, la corrección de Felipe, y decir, ustedes lo que hacen es corregirme todo el tiempo, siempre diciéndome, ¿qué dice la palabra? Ya me cansé, ya no voy a hacerlo más. Pero él no hizo eso. Ya para ese tiempo su corazón así se había enternecido al Señor, que él oró y dijo, rogad vosotros por mí para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí vemos que en esos tiempos de formación, esos días o años, él vino del nuevo nacimiento, creyó, fue bautizado, y la tercera cosa fue que continuó, que también quiere decir prestar atención de lo que digan mis maestros.
Yo recuerdo cuando llegué aquí, llegó un momento, era un tiempo en que yo era el conductor del hermano Copeland. Y yo como discípulo comencé a escucharlo. Y créame que lo escuché, créame que cometí errores, créame que fui corregido. Aquel que me estaba discipulando. Me enojé. Me enojé de alguna manera, algunas veces. Pero yo comencé a decir, esto es bueno para mí, esto es bueno para mí. Recuerdo una ocasión, estábamos en Branson, en una ciudad, en una reunión. Recuerdo que llevaban al hermano Kenneth y Gloria y los escortaban. Entonces, el hermano Copeland me dijo, ven conmigo porque los están escortando a la parte donde iban a descansar. Entonces, yo lo iba siguiendo y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, es como estuvieras agarrado de su manto. Entonces, el Espíritu Santo me habló que lo siguiera a él y en su dirección. Y entonces, los discípulos necesitan dirección. Pero mire lo que pasó aquí con Simón. Dice que Simón se convirtió, fue bautizado y entonces seguía a Felipe. Lo escuchaba. En la traducción el mensaje, Simón creyó y desde ese momento se siguió a Felipe en todo. Desde ese momento casi se convirtió como su sombra. Y sabe que Simón se asió de Felipe y no lo dejaba ir. Y por esta razón estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Queremos estar listos para que cuando vengan los nuevos creyentes podamos entrenarlos. Cuando ustedes comiencen a traer sus amigos, sus familiares, sus asociados, ellos van a necesitar ayuda y nosotros queremos ayudarlos para que ustedes puedan ayudarles a ellos. Y quiero que vengan a este lugar para que puedan crecer espiritualmente. Para terminar, le quiero compartir esto. Muchos años atrás tuvimos una reunión, un desayuno, en un restaurante. Hicimos reservaciones y fuimos allá, un grupo. Y fuimos a este restaurante, teníamos unos regalos. De modo que me estacioné en un lugar bastante lejano al restaurante y comencé a caminar con todos estos regalos. Supe que me iba a tomar más de un viaje. Entonces, mientras caminaba, vi a 3 hombres. Entonces comencé a mirarlos y me sentí impulsado a ver estos hombres. Y mientras de nuevo deposité los regalos que tenía en la mano, regresé a ver a otros más y comencé a mirar a estos hombres. Me fijé que tenían Biblias y había un joven, había en medio de ellos, y los otros 2 hombres tenían Biblias también en sus manos y se veían un poquito mayores. Nuestra reunión era para el cumpleaños de mi hija y después que terminamos ya todo, hora y media más tarde, nos vamos y veo a estos hombres y me fijé que todavía estaban allí. Les dije algo, los saludé y comencé a caminar hacia mi carro, pero tuve que regresar y me di cuenta que esos 2 hombres mayores estaban discipulando a ese joven. Y algo sucedió en mí. Cuando pasé a su lado,
y los miré. And I thought to myself, that's what we need to do. Y algo That's what we need to fue depositado en mi corazón. Dije, do with the esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuevos creyentes. just took hold of Ese momento para mí fue muy significativo, algo que me tocó el corazón. Nosotros tenemos que discipular gente. Tenemos que comenzar a ministrarle a la gente ready because y in prepararlos. the middle, I don't know what he's been through. I don't know what Nosotros, yo no sabía qué estaba sucediendo con ese joven, pero yo sabía, estaba seguro que estos dos hombres con experiencia estaban ministrándole a ese hombre joven, discipulándolo. ¿Y sabe qué? Yo creo que ese joven va a estar bien, porque tenía estos dos hombres de experiencia ayudándolo, discipulándolo. Y seguramente que este hombre había creído, este joven había creído, había sido bautizado y ahora estaba continuando, estudiando. Y yo le estoy hablando, le estoy diciendo mi propia opinión, mi percepción. Pero yo creo personalmente que ellos siguieron discipulándolo, ellos siguieron ayudándolo. Quizás él los llamaba y les decía, tengo aquel problema, ¿qué debo hacer? Y ellos le decían, le aconsejaban y le decían, haz esto, haz aquello. Y posiblemente le decía, sí, eso es lo que voy a hacer. Quiero decirles a ustedes que mis hijos, aún mis hijos, cuando eran niños, tenían que tomar leche. Pero ellos comenzaron a crecer y cambiaron de leche a algo más sólido. Y recuerdo que cuando era niño, mi hijo no podía terminar toda su comida y yo la terminaba. Pero ahora que ha crecido, él termina su comida y se come la mía también. ¿Y qué sucedió? Que cuando él crecía, nosotros lo discipulábamos y crecía. Yo entiendo que ese joven que yo vi tiempo atrás ha crecido porque ha tenido hombres discipulándolos. Y yo entiendo que ahora es su turno de hacer discípulos de otros. Los músicos, por favor, los ministros del altar, vengan adelante. Estoy retándolos para que ayuden a esta iglesia. Y yo creo que hay gente allá afuera que necesitan ver y entender que en esta iglesia hay alimento para ellos. Y yo entiendo que el doctor Irving nos está ayudando a organizar todo esto para que la gente venga y puedan ser entrenados. Nunca más vamos a decir en esta iglesia que viene alguien nuevo y vamos a preguntarnos qué vamos a hacer con ellos. Yo creo con mi corazón que se va a llenar esta iglesia. No simplemente para llenar la iglesia, sino gente que va a venir para ser ministrados, para que gente que han tenido dolor y situaciones difíciles serán ministrados aquí. Padre, te damos gracias. Gracias por la responsabilidad que nos has dado en esta hora y en este día de hacer discípulos de todas las naciones, para entrenarlos, para que ellos puedan crecer y se puedan reproducir en ti. Te honramos y te adoramos por esto. Diga esto. En el nombre de Jesús estoy creciendo en la palabra de Dios, alcanzando a otros a mi alrededor, entrenándolos y discipulándolos. Nuevos creyentes en mi vida. Te doy gracias, Señor, por ayudarme a hacer esto en el nombre de Jesús. Ahora vamos a darle alabanza a Dios por esto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bajen sus cabezas, cierren sus ojos. Si usted me está escuchando y nunca ha hecho de Jesús su Salvador, este es tu día. Si nunca ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo,
Este es su día. Si usted no ha sido bautizado en agua, si quiere bautizarse, venga y aquí le vamos a bautizar. Si usted se ha apartado de Dios y necesita regresar a Él, aquí puede hacerlo. Si usted necesita sanidad, necesita ayuda con sus finanzas, tenemos estos ministros en este altar para ayudarle. Diga esto conmigo. En el nombre de Jesús, recibo a Cristo como mi Salvador y sanador. Haz algo con mi vida, Señor. Recibo ahora el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia hablando en lenguas. Recibo ahora una relación justa con Dios. Regreso a casa, a mi Señor Jesús, y recibo hoy el ser bautizado en aguas y que he sido resucitado con Cristo y sentado en lugares celestiales con Él. En el nombre de Jesús oramos. Así que cualquiera de ustedes que necesita oración, siéntase libre. Pastor Bobby, come up here real quick. Come running up here. Somebody bring me a microphone. Thank you. I was so thrilled to get that picture from you. Come on up here. To get that picture from you that you've been having a discipleship training for men at the Estoy muy emocionado de que usted ha estado teniendo una discipulado con hombres. Díganos cómo está el discipulado. La semana pasada tuvimos 27 varones que vinieron. Algunos de ellos testificaron acerca de la bondad de Dios en sus vidas. Y lo que hablábamos, comenzamos. Y estuvimos estudiando acerca de la oración, hombres que aprenden a orar. Y estamos allí en el restaurante Chick-fil-A. Y este grupo de varones han estado reuniéndose por 2 años en diferentes lugares. Y estuvimos aquí en el Instituto de Creyentes. Comenzó un grupo de varones y comenzaba a crecer ese grupo. Y tuvimos el deseo en nuestro corazón de alcanzar al vecindario. Y comenzamos a reunirnos, hombres, temprano en la mañana. Y comenzamos a ver la comunidad, el vecindario, a ser tocado por ese grupo. Recuerdo una vez que la pastora Terry y yo fuimos a Hawái y yo salí a correr. Y mientras yo iba corriendo, vi un grupo de varones y vi unos hombres sentados, varones. Y había un hombre parado enfrente de ellos con una Biblia. Y vi cómo esos hombres estaban siendo entrenados, discipulados. Y pensé, esto es tan importante. Este es el discipulado del cual Jesús hablaba, haciendo discípulos de las naciones. Y vimos allí, pastor, que habían un grupo y entiendo que comenzamos a crecer. Y si hay algún varón que quiera unirse a este grupo, puede ir al sitio web eimc.org y puede investigar, puede llamar aquí a la iglesia. Y de 8 de la mañana a 9 de la mañana tenemos un grupo en el Chick-fil-A de Alliance.
Eso es asombroso, es una maravilla. Well, Bobby, why don't Le you damos pray over gracias a that Dios. dismissal prayer? Do you have anything you need to add to this? Okay. Pray over them. We'll send them on their way, and they'll make disciples of all nations. Vamos a orar, por favor. Padre, levantamos nuestras manos al cielo. Levantamos nuestras manos sin duda y te damos gracias, te alabamos, te damos alabanza por la multiplicación. Hablamos vida, hablamos salud a las familias que están aquí, aquellos que están en la internet. Te damos gracias porque la bondad de Dios es proclamada sobre sus vidas en el nombre de Jesús. To the internet. Amén. When we start, where am I? Quería hablar al grupo de la internet. Wednesday night. Cuando comencemos Dr. Tony, we have a special class. el miércoles, tenemos una clase especial para ustedes, Training. Tell them about the special class that we have. for them. Special classes para, over there. para los de la internet. Set that we normally use after the Hay- church service, like tenemos today. un grupo E-group is designed que va a estar to go on enseñando emIC.org, or you can go on emIC.tv. en la internet, especialmente con ustedes que están en la internet, y van a poder interactuar, van a poder hablar con ellos Wednesday night. You guys miércoles en la noche. don't forget we love you. And Todos God loves you. recuerden que Jesus is. le amamos, Dios les ama y Jesús es el Señor. Bless you. You are dismissed. Aleluya. Hello, e-members. Jeremy Silvernagle here with you as always, and of course Eric Marney joining me. Sir. I'll tell you what, discipleship and any aspect of talking about what it means to be a disciple or to disciple is an amazing opportunity for us to go higher. That's right. To go to a higher level. We never stop being a disciple. We talked about that during first service. It's an opportunity for us to always learn, to grow. And I'll tell you what, the Holy Spirit is with us every moment of every day. He is our discipler. Yes, He is. Our He is our guide. main disciple. He That's- takes us through this life and helps us, our helper, our discipler, our teacher. He shows us the things that we need to see from the Spirit of the Lord. Amen. You know, and there was Dr. Tony just mentioning to you that we will have a dedicated e-member